Vamos a realizar el circuito para llenado de tanque elevado desde una cisterna por medio de electroniveles que controlarán el arranque alternado de dos electrobombas. Vamos primero con la conexión del circuito de potencia. Para este vamos a necesitar interruptores termomagnéticos tripolares, igualmente dos contactores. De igual manera vamos a necesitar dos electrobombas y la protección térmica contra sobrecargas prolongadas, es decir, los relés térmicos. Antes de hacer la conexión eléctrica vamos a necesitar el sistema de tuberías y vamos a conectar la succión a las electrobombas. Ahora procedemos a conectar el circuito. Para eso necesitamos la alimentación trifásica. En esta oportunidad vamos a realizar un arranque directo para el arranque de cada electrobomba, pero también se puede implementar con el mismo circuito de control un arranque estrella triángulo para cada electrobomba si éstas pasan de 5 caballos de potencia. Conectamos la alimentación a la primera electrobomba. Procedemos a conectar la alimentación de la segunda electrobomba. Conectamos la tierra a las carcasas de las electrobombas. Pasamos al sistema de control. Para este sistema vamos a necesitar un disyuntor. En este ejemplo vamos a implementar un interruptor termomagnético bipolar. De igual manera vamos a necesitar dos electroniveles, uno en la cisterna y el otro para el tanque elevado. Necesitaremos un botón de paro de emergencia y un relé auxiliar que se va a encargar de conmutar estos dos contactores para que estos alternen el arranque de las electrobombas. Primero vamos a conectar esta base del relé. Esta trae los contactos donde se realizarán las conexiones. Luego el relé se inserta en estas ranuras. Para la señalización tenemos dos luces pilotos que nos indicarán cuando el motor está en funcionamiento. Estas son de color verde. Y también tenemos una luz piloto que nos va a indicar cuando haya una falla por sobrecarga en el sistema. Esta será de color rojo. Este es un pequeño diagrama que nos muestra los contactos internos del relé. Aquí podemos ver que la alimentación es por medio de los contactos 2 y 7. Tiene dos contactos comunes que son el 1 y el 8, y estos contactos conmutan dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Alimentamos el sistema de control. Luego conectamos a neutro las bobinas de los contactores, la bobina del relé y las luces pilotos. Conectamos la fase desde el interruptor termomagnético hacia el contacto normalmente cerrado del relé térmico 1. Luego desde la salida del contacto normalmente cerrado de este relé, conectamos hacia el contacto normalmente cerrado del relé térmico número 2. De la salida del contacto normalmente cerrado del relé térmico 2, conectamos el común del electronivel de la cisterna. Luego desde el contacto normalmente cerrado del electronivel de la cisterna conectamos el común del electronivel del tanque elevado. Desde el contacto normalmente abierto del electronivel del tanque elevado conectamos hacia el botón de parada de emergencia. Luego desde el botón de parada de emergencia conectamos el común del relé. En este caso lo conectamos al contacto 1, ya que es uno de los comunes para contacto abierto y cerrado. Luego retornamos hacia el contacto normalmente cerrado del K2 por medio del contacto número 4 del relé. Desde la salida del contacto normalmente cerrado del K2 hacia la bobina del contactor K1. Conectamos la autorretención del K1 desde el contacto normalmente abierto de este mismo hacia el contacto normalmente cerrado del relé. Luego conectamos hacia el contacto normalmente abierto del relé.
Para conectar la bobina del K2, primero conectamos desde el contacto normalmente abierto del relé hacia el contacto normalmente cerrado del K1. Ya esta conexión la tenemos en el relé, que es hacia el contacto 1. Buscamos el contacto normalmente abierto, que en este caso es 3, y salimos hacia el contacto normalmente cerrado del K1. Desde el 3 hacia el K1. Y desde la salida del contacto normalmente cerrado del K1 hacia la bobina del contactor K2. Ahora hacemos la autorretención, esta por medio de contacto normalmente abierto del K2 hacia el contacto normalmente abierto del relé. Ahora conectamos la bobina del K3. Conectamos la fase a la salida del contacto normalmente cerrado del relé térmico número 2, el contacto normalmente abierto del K3. Pero podemos ver que ya tengo ocupado todos los contactos del contactor K1. Para solucionar eso, se implementa un bloque de contactos auxiliares. Ahora podemos conectar desde la salida del contacto normalmente cerrado del relé térmico 2 hacia el contacto normalmente abierto del K1. Y desde la salida del contacto normalmente abierto hacia el contacto normalmente cerrado del K2. Pero podemos ver que también en el K2 se han ocupado todos los contactos. De igual manera vamos a implementar un bloque de contactos auxiliares y hacemos la conexión desde el contacto normalmente abierto del K1 hacia el contacto normalmente cerrado del K2 y desde la salida de este hacia la bobina del relé K3. Ahora hacemos la autorretención del K3 desde sus contactos hacia el contacto normalmente abierto del K1. Ahora conectamos las luces pilotos. Primero vamos a conectar la luz piloto que nos indica una falla desde los contactos normalmente abiertos de los relés térmicos. Pero primero tenemos que puentear desde los contactos normalmente cerrados hacia los contactos normalmente abiertos del relé térmico. Y luego conectamos hacia la luz piloto. Para conectar las luces pilotos que indican que el motor está en funcionamiento, las conectamos en paralelo con la bobina de su contactor. Por último conectamos el relé a su base. Vamos a poner en funcionamiento el sistema, pero primero vamos a analizar la secuencia de arranque de las electrobombas. Una vez baja el nivel de agua en el tanque elevado, el electronivel cambia de estado a cerrado y podemos ver que hay continuidad en esta línea hasta la bobina del contactor K1. Una vez se energice esta bobina, el motor arrancará hasta que haya subido hasta un nivel predeterminado el nivel de agua en el tanque elevado. Una vez haya subido el nivel, el electronivel vuelve a su estado normal abierto y se desenergiza la bobina del K1. Al energizar la bobina del K1, se cierra este contacto normalmente abierto y se energiza de igual manera la bobina del K3, abriendo este contacto normalmente cerrado, pero el contactor K1 seguirá energizado ya que se autorretiene por medio de su contacto auxiliar normalmente abierto. Al desenergizarse el K1, el K3 quedará energizado por medio de su contacto de autorretención, cerrando este contacto y dándole continuidad eléctrica hacia la bobina del K2. De esa manera se puede alternar el arranque de las electrobombas cuando haya un cambio en el estado del electronivel del tanque elevado. Veamos el ejemplo de una manera práctica. Activamos los interruptores termomagnéticos y activamos el interruptor termomagnético para el circuito de control. Cuando el nivel de agua descienda, la boya o electronivel del tanque elevado cambiará su estado a cerrado, energizando la bobina del contactor K1 y encendiendo el motor 1. Vemos que aquí cambió de estado, se energiza la bobina del K1, enciende la luz piloto que indica que el motor está en funcionamiento
Acá hace el cambio ya que el nivel de agua llegó a tope y se abre nuevamente el contacto normalmente abierto del electronivel del tanque elevado. Por acá podemos ver que el relé K3 se autorretiene como lo habíamos dicho, se cierra el circuito normalmente abierto y hay continuidad eléctrica hacia la bobina del K2. Una vez se cierre este contacto por bajo nivel de agua en el tanque elevado, se energizará la bobina del K2. Podemos ver que por este lado hacia la bobina K1 el contacto normalmente cerrado permanece abierto ya que la bobina está energizada. De esa manera se puede alternar el arranque de las bombas. Vemos que están bajando el nivel de agua. Cambia el estado del contacto normalmente abierto a cerrado. Se enciende el motor 2 y vuelve a cambiar el estado del electronivel del tanque elevado. Y por acá vamos viendo que va disminuyendo el nivel de agua de la cisterna cada vez que el tanque elevado se llena. Vemos nuevamente cómo desciende el nivel de agua en el tanque elevado. El electronivel cambia de estado, enciende la bomba y va bajando igualmente el nivel de agua en la cisterna. Baja el nivel de agua en el tanque elevado. Y podemos ver cómo disminuye igualmente el nivel en la cisterna. Acá el electronivel del tanque elevado vuelve a su estado normal y el electronivel de la cisterna se abre. Acá podemos ver que hay una discontinuidad en el circuito, ya que aunque este contacto vuelva a cerrarse, no se van a energizar ninguna de las bobinas de los contactores, ya que este contacto normalmente cerrado se abre por bajo nivel de agua en la cisterna. Veamos la simulación. Acá va bajando el nivel de agua en el tanque elevado. Vemos que el electronivel cambia de estado, pero aún así no se encienden los motores, ya que hay una discontinuidad eléctrica en este electronivel. Este electronivel es la señal maestra y las demás señales son señales esclavas, ya que dependen de la señal del electronivel para que el sistema funcione.